Bueno amigos, nos encontramos en la segunda parte del tutorial de PowerPoint 2007. Trabajar con diapositivas. 2.1. Insertar una nueva diapositiva. Para insertar una nueva diapositiva te aconsejamos que si te encuentras en la vista normal, seleccionemos la pestaña de diapositivas como nos muestra la imagen del área de esquemas, ya que de esta forma es más fácil apreciar cómo se añade la nueva diapositiva a la presentación. Puedes añadir una diapositiva de dos formas. Pulsa el botón Nueva diapositiva que se encuentra en la pestaña Inicio, o bien utiliza las teclas Control más M para duplicar la diapositiva seleccionada. Una vez realizado esto, podrás apreciar que en el área de esquemas aparece al final una nueva diapositiva. Si tienes una nueva seleccionada, inserta la nueva después de esta. Como puedes ver en la imagen de la derecha, si hacemos clic en la flecha que se encuentra bajo el botón Nueva diapositiva, podremos elegir su diseño o tema, como nos muestra la imagen. Puedes escoger entre diferentes diseños o incluso cargar una en blanco. Aunque no estés seguro de cómo quieras crear tu diapositiva, no te preocupes, más adelante veremos cómo añadir y quitar elementos. 2.2. Las reglas y guías. Para hacer visibles las reglas, vamos a la pestaña Vista y seleccionamos la opción Regla. Si ya está visible, aparecerá una marca al lado izquierdo de la opción Regla. Una vez seleccionada, aparecerá una regla horizontal y otra vertical, pero solo a la vista normal. Como la regla, podemos saber a qué distancia situamos cada objeto, ya que en las reglas aparece una marca en cada regla horizontal y vertical, mostrando la posición del puntero de ratón, como nos muestra la imagen. 2.3. La cuadrícula. La cuadrícula está formada por líneas que dividen la diapositiva en secciones, creando pequeños cuadros tales que nos será más fácil situar los objetos de forma alineada en la diapositiva. La cuadrícula no aparece al imprimir o al visualizar la presentación. Para mostrar la cuadrícula, marca la opción Líneas de cuadrícula en la pestaña Vista junto a las opciones Reglas. Este está ese resultado, como podemos ver en la imagen. Podemos modificar las propiedades de la cuadrícula haciéndole clic derecho sobre la diapositiva y eligiendo Cuadrícula y guías. En el menú contextual se muestra una ventana como esta. Accedemos a la misma ventana desde la pestaña Formato en las secciones Organizar, desplegando el menú Alinear y pulsando Configuración de cuadrícula como nos muestra en la imagen. Si quieres que se visualice la cuadrícula, marca la opción Mostrar cuadrícula en la pantalla. También podemos hacer que los objetos se ajusten a la cuadrícula y a otros objetos de la diapositiva. Para ello, tienes que activar la casilla correspondiente de objetos a la cuadrícula y objetos a otros objetos. Ajustar objetos a la cuadrícula hace que cuando coloquemos un objeto en la diapositiva, esto se lo coloque en el puntero de la cuadrícula más cercana. El cuadro configuración de la cuadrícula nos permite definir el tamaño de las celdas que forman la cuadrícula. Cuanto más grande sea el tamaño del espaciado, menos precisión tenemos para colocar los objetos en la diapositiva, pero será más fácil colocar los objetos alineados. Podemos hacer que estos cambios se conviertan en predeterminados, es decir, podemos hacer que la diapositiva siempre aparezca con las cuadrículas. Para ello, pulsaremos en el botón Establecer como predeterminado. 2.4. Manejar objetos. Los objetos son los elementos que podemos incorporar en una diapositiva, por ejemplo, un gráfico, una imagen, textos, videos, sonidos, etc. Estos objetos son los elementos que podemos incorporar en una diapositiva, por ejemplo, un gráfico, una imagen, textos, videos, sonidos, etc. Esos objetos tienen sus propias características y propiedades que más adelante analizaremos con más detalle, y sobre ellos podemos
realizar las mismas funciones que hemos visto con la diapositiva, es decir, seleccionar, mover, copiar, eliminar, etc. 2.5. Seleccionar objeto. Para seleccionar un objeto o elementos de la diapositiva, únicamente tienes que hacer clic sobre él. Si aparece el marco del objeto con este aspecto, haz clic sobre el marco y el objeto pasará a estar seleccionado. El marco tomará un aspecto diferente como el que te mostramos a continuación, como podemos ver en la imagen. Para quitar la selección, haz clic en cualquier parte fuera del marco. Si tienes que seleccionar varios sujetos, mantén pulsada la tecla Shift mayúscula y con el ratón selecciona los objetos. Si quieres dejarla seleccionar uno de los que tienes seleccionados, manteniendo pulsando la tecla Control, selecciona el objeto que quieras quitar de la selección. 2.6. Copiar objeto. Para copiar un objeto de una diapositiva tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, selecciona el objeto haciendo clic sobre él hasta que el marco tome este aspecto. Puedes seleccionar y varios a la vez si lo deseas, como hemos visto en el punto anterior. Luego de la orden de copiar, esto lo podemos hacer de varias formas. La primera, con las teclas Ctrl más C. Segunda, con la opción copiar del menú contextual, clic con el botón derecho de ratón. La tercera, o con el icono que nos muestra la imagen de la banda de opciones. A continuación, posicionarse en la diapositiva donde queremos pegar el objeto. Podemos copiar el objeto en la misma diapositiva en otra. Para cambiar de diapositiva, utiliza el área de esquema. Por último, dar orden de pegar. Esto también lo podemos hacer de varias formas. La primera, con las teclas Ctrl más V. La segunda, con la opción pegar el menú contextual, clic con el botón derecho del ratón. La tercera, o con el icono que muestra la imagen de la banda de opciones. Verás que en la diapositiva aparecerá el menú objetos, pero lo más probable es que se sitúen encima del objeto que has copiado, por lo que tendrás que moverlo hasta su posición definitiva. Esto lo vemos en el siguiente apartado, la opción copiar duplicar el objeto, ya que ahora tenemos dos objetos iguales como los muestra la imagen. 2.7. Duplicar objetos. Si queremos copiar el objeto en la misma diapositiva, podemos utilizar el método de duplicar objetos, que consiste en hacer una copia exacta del objeto u objetos que tenemos seleccionado. Para duplicar un objeto, primero tenés que seleccionarlo, después desplegar el menú, pegar de la pestaña Inicio y seleccionar la opción Duplicar. También puedes utilizar las teclas Ctrl más Alt más D. Al duplicar el objeto aparecerá su copia casi encima. A continuación te mostramos un ejemplo de cómo quedaría la diapositiva al duplicar un objeto. Como podemos observar en la imagen, después de Ctrl más Alt más D, como puedes ver, encima del objeto original aparecerá la nueva copia. Si quieres cambiarla de lugar, solo tienes que seleccionarla y desplegar hasta el lugar que quieras. Esto te lo duplicaremos en la siguiente página. 3. Trabajar con texto en las diapositivas. En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarles casi las mismas operaciones que con un procesador de texto, es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, color, forma. Podemos organizar los textos en párrafos, podemos aplicarles sangrías, etc. A continuación, veremos paso a paso todas las operaciones más comunes relacionadas con los textos. 3.1. Insertar textos. Antes de insertar texto en una diapositiva, es conveniente seleccionar un patrón adecuado al contenido que vayamos a introducir. Por eso es conveniente que antes seleccionamos una de las diseños que PowerPoint nos ofrece para facilitarnos la tarea. Una vez seleccionado el diseño, sigue estos pasos para añadir texto. Haz clic en el recuadro de la diapositiva en el cual quieras insertar el texto. Automáticamente el texto que aparecerá, haga clic para agregar título. Desaparecerá y aparecerá el punto de inserción. Empieza a insertar el texto. Cuando hayas terminado de introducir el texto, haz clic con el ratón
en otra parte de la diapositiva o pulsa la tecla Escaneo 2 veces. 3.2. Añadir texto nuevo. Es posible que los dos textos de esquemas que incorporan las pantallas de PowerPoint no sea suficiente, por lo que tendrás que insertar nuevos cuadros de texto para añadir más contenido a la diapositiva, como nos muestra la imagen. Para añadir un nuevo cuadro de texto, haz clic en el botón Cuadro de texto de la pestaña Insertar. Verás cómo el cursor toma un aspecto. Donde quieras insertar el nuevo recuadro de texto, haz clic con el botón izquierdo del ratón, manteniéndolo pulsado. Arrástralo para definir el tamaño del cuadro de texto y suéltalo. Cuando obtengas el tamaño deseado dentro del cuadro, tienes el punto de inserción que te indique que puedes empezar. Ahorita. 3.3. Introduce el texto. Una vez hayas terminado al insertar texto, haz clic en otra parte de la diapositiva o pulsa 2 veces Escaneo. 4. Trabajar con tablas. En una diapositiva, además de insertar texto, etc., también podemos insertar tablas que nos permitirán organizar mejor la información, como podrás comprobar a continuación. Las tablas de PowerPoint funcionan igual que en Microsoft Word. Si nos has manejado con anterioridad tablas, te aconsejamos visites nuestro básico. 4.1. Crear una tabla. Para insertar una tabla en una diapositiva, sigue estos pasos. Despliega el menú tabla de la pantalla Insertar, como nos muestra la imagen. Si los haces a través de la opción Insertar tabla, te aparecerá una ventana en la que podrás indicar el número de columnas, como nos muestra la imagen. Una vez determinado el tamaño de la tabla, pulsa Aceptar y aparecerá una tabla en la diapositiva junto con una nueva barra de herramientas que te permitirán personalizar la tabla. Otra opción para crear la tabla es desplegar el menú y establecer su estructura utilizando la rejilla. Los cuadros naranjas delimitan el tamaño de la tabla que aparece indicando en la cabecera del listado. En nuestra imagen vamos a crear una tabla con 7 filas y 4 columnas. Para insertar texto en las tablas, únicamente sitúate en el recuadro celda. Donde quieras escribir, el cursor te convertirá en un punto de inserción y podrás empezar a escribir. Puedes duplicar el texto de las celdas a las mismas opciones de formato que hemos visto en el tema 9. Por ejemplo, se puede subrayar, cambiar su tamaño, el color de la fuente, justificar el centro, etc. Para cambiar la celda puedes hacerlo con las flechas o con las teclas de tabular. 4.2. Eliminar una tabla, fila o columna. Para eliminar una tabla tienes que hacer clic sobre uno de los bordes de la tabla para seleccionarla y pulsar suprimir. Para eliminar una fila, sitúate en alguna de las celdas de la fila o eliminar, y en la pestaña presentación selecciona la opción eliminar filas, como nos muestra la imagen. Para eliminar una columna, sitúate en una de las celdas que pertenezcan a la columna que quieras eliminar y en la pestaña presentación selecciona la opción eliminar columna. Si quieres eliminar 2 o más columnas, filas al mismo tiempo, solo tienes que seleccionar varias celdas utilizando la tecla Shift mayúscula y después elegir eliminar filas o columnas. Eliminar columnas. 4.3. Insertar filas o columnas. Al igual que podemos eliminar filas y columnas, también podemos insertar nuevas filas o columnas en una tabla que ya tenemos creada y por cualquier motivo tenemos que aplicar, como nos muestra en la imagen. Para insertar una nueva fila, primero tenemos que saber a qué altura de la tabla queremos insertarla. Después nos situaremos en alguna celda de la fila más próxima al lugar donde queremos insertar la nueva fila. A continuación utilizaremos las opciones insertar filas en la parte inferior por debajo en la fila en la que nos encontramos. Para insertar una nueva columna, el procesador es similar. Sitúe en la columna más cercana del lugar donde quieras insertar la nueva columna. Después selecciona una opción de la pestaña presentación. Inserta columna a la derecha según donde quieras situar la nueva columna. Hasta aquí he llegado con la segunda parte del tutorial de PowerPoint. Los espero en la tercera parte. Gracias.